Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo un video sobre cómo era vista la homosexualidad en las épocas Tudor e Isabelina. Veremos cuál era el estatus legal y social de las relaciones homosexuales en la Inglaterra de esos tiempos. Este video está realizado por petición de Filipo A. Vázquez. Y aprovecho este espacio para saludar de forma cordial a Sion Nix, Nicolino Rivero y a Ligia Maritza. Muchas gracias a todos por ver y comentar los videos que voy subiendo. Y también por seguir el canal. Sin más preámbulo, la historia. La sexualidad es fundamental para la forma en que nos identificamos. Da forma a nuestras identidades, nuestras elecciones y nuestras creencias. Siempre era probable que una parte tan integral de la humanidad causara una oposición extraordinaria, particularmente cuando afectaba directamente a una institución tan tradicional como el matrimonio, la cual existe desde la antigüedad. Según algunos escritores, la homosexualidad estaba bastante extendida en la Edad Media. Las preocupaciones por la sexualidad, en general, procedían en gran medida de la Iglesia, que tenía un poder considerable en la sociedad y era la institución suprema de regulación y control en la vida medieval. La Iglesia prohibió todas las relaciones sexuales que no estuvieran destinadas a la procreación. Se crearon reglas estrictas, sugiriendo que las parejas casadas solo deberían tener relaciones sexuales en ciertos días del año, en ciertos momentos y solo en la posición del misionero. Cualquier otra cosa que no fuera esto se clasificaba como desviado y malvado, para ser castigado en consecuencia. San Agustín escribió que el sexo que abarcaba el placer corría el riesgo de conducir a una pérdida de racionalidad. La masturbación, el sexo anal y oral se identificaron como antinaturales, al igual que las relaciones sexuales vaginales en cualquier posición que no sea la del misionero. Sin embargo, se ha argumentado que la homosexualidad era, de hecho, un hecho común en la sociedad medieval. Cabe señalar aquí que no existía el concepto de una identidad homosexual, que solo surgió en el siglo XIX. Más bien, las relaciones sexuales entre hombres, entre mujeres o con un animal se clasificaban como sodomía o bestialidad. Lo que hoy clasificaríamos como homosexualidad o lesbianismo, los escritores medievales lo llamarían acciones sexuales que pecan contra la naturaleza, es decir, acciones que no involucraban la procreación. La sodomía era muy temida y castigada con dureza. El término sodomía también se generalizó cada vez más a mediados del siglo XIII. Sin embargo, no se mencionó en la ley inglesa hasta 1533. Debido a que la Iglesia desempeñó un papel tan integral, incluso opresivo, en la sociedad, no sorprende que los homosexuales y las lesbianas fueran perseguidos intensamente en el periodo medieval, ya que la Biblia se usó como autoridad para condenar las prácticas sexuales antinaturales, que se oponían a las enseñanzas religiosas. También se reconoce que los travestis masculinos desempeñaron un papel importante en la sociedad medieval. Parece que el sexo entre monjes y otras órdenes religiosas era bastante frecuente, temor que fue castigado de manera hostil durante el reinado de Enrique VIII, con la disolución de los monasterios. Sin embargo, se debe enfatizar que las subculturas homosexuales no parecen haber sido tan significativas en la Inglaterra medieval como lo fueron en Francia y, en particular, en Italia, donde existe una fuerte evidencia de relaciones homosexuales entre hombres mayores y jóvenes. Sorprendentemente, dada la feroz hostilidad de la Iglesia medieval hacia las mujeres, identificándolas como lujuriosas y seductoras de hombres inocentes y desprevenidos, no se menciona la posibilidad de relaciones sexuales entre féminas. En la Inglaterra moderna temprana, podría decirse que el lesbianismo surgió como una preocupación mayor en comparación con el periodo medieval. Un escritor moderno señaló que ciertos actos entre mujeres fueron recibidos con duras denuncias, castigos y una publicidad considerable. El erotismo femenino, como la homosexualidad masculina, se consideraba antinatural y ofensivo para Dios. La sodomía femenina se consagró cada vez más en la ley después de 1550. En el reinado de Enrique VIII, un estatuto aprobado en 1533 condenaba la sodomía, aunque no mencionaba a los hombres, probablemente porque la sodomía tendía a significar penetración anal. Por su parte, si se creía que las mujeres cometían sodomía, se creía que lo hacían con un animal.
El estatus legal de las relaciones homosexuales durante los 118 años en los que gobernaron los 6 monarcas de la dinastía Tudor es una historia de 2 esferas que cambiaron enormemente. Durante 52 de esos años, la homosexualidad se consideraba un pecado y, como tal, estaba sujeta al escrutinio de los tribunales de la Iglesia Católica. La Ley de Sodomía de 1533, aprobada durante el reinado del rey Enrique VIII, trasladó el tema de la sodomía de los tribunales eclesiásticos a los del Estado. Después de 1533, la mayoría de los monarcas Tudor persiguieron a los hombres homosexuales, no a través de la Iglesia, sino en los tribunales penales. El gran cisma que condujo a la reforma de Enrique fue el escenario en el que el crimen de la homosexualidad pasó de la Iglesia al Estado. La ley no apuntaba explícitamente al sexo entre hombres, ya que también se aplicaba a la sodomía entre hombres y mujeres y una persona con un animal. Las condenas entre hombres por sodomía fueron, con mucho, las más comunes y mejor publicitadas. Las condenas en virtud de la Ley de Sodomía de 1533 se castigaban con la muerte. En 1540, Lord Walter Hungerford fue la primera persona en ser ejecutada bajo este estatuto, mientras que también se creía que había disfrutado de relaciones sexuales con su propia hija. Los historiadores que han especulado que el hermano menor de Ana Bolena, George, era homosexual o bisexual, junto con varios de sus compañeros cortesanos, probablemente estén infiriendo demasiado imaginativamente en la evidencia sobreviviente, ya que estos hombres parecen haber sido conocidos mujeriegos que, obviamente, no se sentían atraídos unos por otros. La contrarreforma de María I proporcionó un respiro de 5 años de la persecución estatal, antes del periodo isabelino, en el que se restableció la ley contra las relaciones homosexuales. En comparación, el estatus social de las relaciones homosexuales durante este periodo fue mucho menos un punto de cambio que de continuidad. Ciertamente no para los ejecutados por el Estado, sino para aquellos que continuaron teniendo relaciones homosexuales y para quienes la ley nunca se aplicó. La cultura Tudor e isabelina se refirió a la homosexualidad y reflejó la existencia de relaciones homosexuales en toda la sociedad. La homosexualidad, particularmente en el periodo isabelino, se consideraba un crimen comparable al asesinato o la blasfemia, porque ofendía las enseñanzas religiosas y amenazaba las costumbres patriarcales, de género y sexuales aceptadas en la sociedad. Thomas Shepard, un escritor del siglo XVII, se refirió a la sodomía al mismo tiempo que a la brujería, el asesinato y el adulterio. John Reynolds lo describió como un pecado monstruoso contra la naturaleza. La naturaleza de las amistades masculinas en el periodo moderno temprano significaba que con frecuencia se sospechaba de sodomía. Las personas a menudo compartían la cama entre sí, no en un sentido sexual como podemos verlo, y con frecuencia eran del mismo sexo. Los hombres también se besaban y abrazaban cálidamente con frecuencia entre la cultura de élite. Los lazos emocionales eran fuertes, a menudo expresados entre los hombres en sus cartas entre ellos. Sin embargo, no se puede sugerir que estos hombres disfrutaran de relaciones sexuales entre ellos en vista de las respuestas hostiles a la homosexualidad consideradas hasta ahora. Cuando Isabel I restableció la ley de sodomía de 1533, excluyó las enmiendas hechas por su medio hermano, Eduardo VI, quien murió a los 16 años. Esto significaba que podrías ser ahorcado por el acto de sodomía, y también podrían despojarte de tus bienes una vez más. Esto en sí mismo sugiere a muchos que ella estaba usando esto de la misma manera que lo había hecho Enrique VIII, como un movimiento de estrategia, si era necesario. Como saben la mayoría de los historiadores, la mentalidad de la Inglaterra Tudor fue testigo de actitudes que, según los estándares actuales, se considerarían similares a la homofobia, en comparación con los países más hostiles de la actualidad, en los que nadie creería realmente que los hombres podrían sentirse atraídos entre sí. Los viajeros posteriores se sorprendieron al descubrir que tanto en América como en África, la homosexualidad estaba muy extendida. Los europeos pensaban que esto era malvado y bárbaro, debido a su fe cristiana. No tienes que mirar demasiado lejos de la corona para presenciar signos de vida homosexual. 2 confidentes cercanos a la corte isabelina fueron Fulke Greville y Philip Sidney. Los rumores de que ellos eran amantes estaban muy extendidos entre la alta sociedad de la época. Greville incluso planeó un monumento conjunto para él y Sidney en la Catedral de San Pablo, que nunca se construyó.
Sin embargo, la simple intención indica por sí sola la naturaleza de la relación, así como su reconocimiento por la Iglesia y la corona. Hoy uno tiene que preguntarse si esta estatua tendría una influencia en la historia de formas más positivas. A los 23 años, Greville y Sidney renunciaron a asistir a la corte, cuando corría el año de 1577, y ambos hombres se convirtieron en firmes favoritos de la reina. Se sabe que Isabel I valoraba el carácter sobrio y las dotes administrativas de Greville. Greville se convirtió en miembro del Parlamento de Southampton, pero la reina lo rechazó en más de una ocasión, por dejar el país para participar en conflictos en el extranjero con Sidney. Curiosamente, se ha sugerido en más de una ocasión que Greville pudo haber escrito algo de William Shakespeare. Una cosa que sí sabemos después de que Philip Sidney fue asesinado en una campaña el 17 de octubre de 1586, Greville recordó a su amado amigo en su biografía Life of the Renowned Sir Philip Sidney. Greville también era conocido por otros trabajos, por lo que puedes entender por qué se ha mencionado su nombre con respecto a los rumores sobre la autoría de las obras de Shakespeare. Después de la muerte de la reina Isabel y la llegada al poder de Jacobo I, la buena fortuna de Greville continuó. Él representó a Warwickshire en el Parlamento durante algunos mandatos. También se convirtió en tesorero de la Marina durante los primeros años del reinado del primer rey Estuardo. Más tarde, se convirtió en canciller y subtesorero de Hacienda. Esta carrera lo llevó a ganar el título de Barón Brooke. Uno de sus mayores logros fue cuando el rey Jacobo le concedió el castillo de Warwick en 1604 y lo restauró a su estado anterior, gastando 20.000 libras en él, el equivalente a millones en dinero de hoy. La sexualidad de Greville nunca fue cuestionada porque en este momento de la historia nadie sería calificado como homosexual. Sin embargo, las leyes relativas al delito de sodomía aún existían. Estas leyes se utilizaron a menudo en asociación con otros delitos, como el uso de la brujería, hasta el siglo XVIII. La clave para la supervivencia parecía ser la discreción, al igual que el adulterio era un delito, pero si era a puerta cerrada, entonces no se consideraba un problema en absoluto. Esto viene a probar la teoría de que la homosexualidad, aunque mal vista, fue aceptada por lo menos en algunas partes de la sociedad. Greville vivió una larga vida en el castillo de Warwick como soltero, pero lamentablemente ni siquiera su fortuna lo salvó. Su sirviente le lanzó un cuchillo con rabia antes de suicidarse él mismo, después de descubrir lo poco que le quedaría en la última voluntad y testamento. La herida de cuchillo no fue fatal, Greville tardó semanas en morir. Naturalmente, en ese entonces, la cirugía estaba en sus etapas primarias y se cree que las prácticas utilizadas resultarían en su muerte fatal y dolorosa. Desde 1553, la homosexualidad sería vigilada en diversos grados hasta el siglo XXI. La ley de Enrique VIII se modificaría varias veces, pero aparte de los 5 años de la Contrarreforma Mariana, los homosexuales serían ejecutados hasta 1835. La ley bien pudo haber impedido que algunos hombres se involucraran en los deseos que sentían, pero los actos homosexuales continuaron en varios escenarios de la sociedad y durante todo el periodo Tudor e isabelino. Aunque el Estado tipificó la sodomía como delito capital y ejecutó a personas acusadas de relaciones sexuales entre hombres, el amor y el deseo encontraron un camino. El servicio doméstico era un escenario donde podía ocurrir el sexo gay, principalmente porque el amo y el sirviente dormían en la misma cámara y el dormir en comunidad era algo común. Las tabernas, las granjas, las cervecerías, el teatro, la iglesia, el ejército y la marina, las universidades y las cortes reales eran escenarios igualmente potenciales en los que podían florecer las relaciones homosexuales. Muchos hombres homosexuales fueron perseguidos, algunos como Walter Hungerford perdieron la vida, pero incluso si la sociedad en general no aprobaba el sexo gay y lo consideraba pecaminoso, las obras de escritores como Benjamin Jonson, Christopher Marlowe y Shakespeare nos dicen que los hombres homosexuales fueron reconocidos y al menos reflejados en la cultura popular durante todo el periodo Tudor. Inglaterra ha sido testigo de puntos de vista muy diferentes y cambiantes sobre la homosexualidad, el lesbianismo y otras sexualidades llamadas antinaturales a lo largo de su historia. Desde la hostilidad y el desprecio profundamente arraigados en el periodo medieval, influenciado en gran medida por las enseñanzas religiosas, hasta la creciente preocupación en el periodo moderno temprano y,
finalmente, hasta la liberación en la Gran Bretaña moderna, se puede argumentar que las sexualidades calificadas por algunos como desviadas siguen siendo una fuente de miedo, preocupación e incertidumbre en la Inglaterra de hoy. La religión sigue siendo prominente y, de manera preocupante, los jóvenes homosexuales, bisexuales y lesbianas continúan autolesionándose y, en algunos casos, suicidándose, debido a su incapacidad para aceptar sus identidades sexuales. Sin querer involucrarme en un tema político y social tan controvertido, quisiera terminar este video con este pequeño análisis. Si los homosexuales, lesbianas, bisexuales y travestis no están dañando a nadie en su vida privada, debemos entonces respetar su identidad sexual. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la homosexualidad en las épocas Tudor e Isabelina. Espero que les haya gustado. Y estaré pendiente, como siempre, de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si les gustó el tema de este material, y también de qué otros temas quisieran que hablara en mis próximos videos. La lista de peticiones es, por suerte, ya bastante larga, pero prometo que iré colmando sus expectativas poco a poco. Los invito a que visiten la página de los Tudor en Patreon, ya que allí estaré compartiendo material exclusivo y adelantos para todo aquel que decida apadrinar este proyecto. El enlace se los comparto en la descripción de este video. ¡Feliz día y hasta la próxima!